Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sandra Cantú. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Sandra Renee Cantú nació el 8 de marzo del 2001 en la ciudad de Tracy, una de las ciudades más populares del condado de San Joaquín en California, Estados Unidos. Ella era la cuarta y última hija del matrimonio conformado por María Chávez y Daniel Cantú, quienes se divorciaron poco después del nacimiento de la pequeña. María fue quien obtuvo la custodia de sus hijos, así que junto a ellos se mudó a la casa de sus padres, ubicada en el Orchard Estates Mobile Home Park, en la misma ciudad de Tracy. Y acá vamos a detenernos un momento para poder explicar cómo era este lugar, ya que más adelante será importante para entender el contexto de los hechos. Básicamente, Sandra y su familia vivían en un parque privado de casas móviles, que, valga aclarar, no son solo las casas rodantes típicas, sino que también se encuentran en el lugar esta especie de viviendas prefabricadas que pueden trasladarse fácilmente con toda su estructura de un lugar a otro. Así era la casa de Sandra. Este parque de casas móviles estaba bordeado por un muro que lo separaba de la autopista y la entrada estaba resguardada por un administrador. Es decir, en teoría no cualquiera podría entrar, lo que lo convertía aparentemente en un lugar seguro para vivir. Digamos que eso es lo primero que uno piensa cuando ve un barrio con seguridad en la puerta. No me voy a meter en estadísticas, pero no siempre es así. Estamos hablando de todas formas de una comunidad formada por unas 100 personas, donde todos se conocían entre sí. Es decir, usualmente los niños podían salir, correr y jugar libremente en las calles porque no era muy probable que salieran del parque. Esto para Sandra resultó de maravilla porque ella era una niña sumamente extrovertida. Le encantaba hacer amigos, así que pasaba muchas horas de diversión jugando con sus amigos del barrio y hasta charlando con los vecinos adultos de la zona. Usualmente, cada vez que llegaba a casa del colegio, ella hacía una especie de ronda camino a casa, donde iba charlando con los vecinos que encontraba afuera. Les contaba un poco sobre su día y luego, feliz, se dirigía a su hogar, saludaba a su madre y salía a jugar un rato, previo a volver a casa antes de la cena para hacer algunos deberes y compartir con su familia. La tía de Sandra, Angie Chávez, la describe como una niña amante de la diversión, siempre derrochando energía, a la que le encantaba colorear, hacer actividades de jardinería y cocinar, sobre todo hornear sus galletas favoritas. También era súper fan de Hannah Montana y todos a su alrededor lo sabían porque se la vivía cantando las canciones del show de televisión. E incluso cuando cumplió 8 años, su familia le organizó una fiesta de cumpleaños a donde invitó a sus amigos del Melville S. Jacobson Elementary School, donde ella se encontraba cursando el 2º grado de primaria. Ante todo esto, Sandra estaba más que feliz, la gente a su alrededor la apreciaba mucho y obtuvo muchísimos regalos ese día. Claro está, muchos de ellos con el estampado de Hannah Montana, tal y como se puede ver en estas fotos. Pero no todo era color de rosa en la vida familiar de Sandra. María, su madre, tenía muchas disputas económicas con Daniel, el padre de la niña, quien se negaba constantemente a pasar el dinero de la asignación familiar que le correspondía por derecho a su hija. Sin embargo, María, con la ayuda de su familia, hacía todo lo posible para que a su pequeña no le faltara nada y viviera tranquila rodeada de gente que la quería. La verdad es que el papá de Sandra salió muy temprano de su vida, así que esto no interfería demasiado en su día a día. Ella vivía de una forma bastante estable y tenía una rutina que ya era conocida por todos en su casa, así que, tal y como les comenté hace unos instantes, cada día al llegar de la escuela dejaban que ella saliera de casa, fuera a jugar un rato y regresara a tiempo para la cena. Hasta que un día, de golpe, todo cambió. Era el 27 de marzo del 2009 cuando Sandra, quien en ese entonces acababa de cumplir 8 años, llegó de la escuela
e hizo lo que habitualmente hacía. Primero pasó saludando a los vecinos del barrio, luego llegó a casa, saludó a su madre, dejó sus cosas y al promediar las 3 de la tarde salió de casa para ir a jugar un rato con una amiga y luego volvería, lo habitual. Pero pasaron las horas, cayó la noche y Sandra no regresó a casa. Así que, siendo aproximadamente las 7:30 de la noche, María, realmente preocupada, empezó a llamar a los padres de los amigos de su hija para ver si alguno de ellos la había visto. Todas las respuestas eran negativas. Hacía rato que nadie veía a Sandra, así que de inmediato salió en su búsqueda. Sus esfuerzos no dieron resultados. Sandra no aparecía por ninguna parte y rápidamente María se dio cuenta de que algo andaba mal. Así que habiendo pasado las 8 de la noche se dirigió de vuelta a su domicilio y llamó al departamento de policía de Tracy, quienes rápidamente llegaron hasta el lugar. Acá hay algo importante que debe tenerse en cuenta siempre en este tipo de casos, y es que las primeras horas de desaparición son cruciales para encontrar a la persona desaparecida con vida. La policía sabía que estaba contratiempo, así que de inmediato se entrevistaron con María para obtener toda la información que pudiera darles una pista de dónde comenzar a buscar, además de detalles de las prendas que la niña estaba vistiendo aquel día. Ningún vecino de la zona tenía idea de lo que pudo haberle pasado, así que no había nada específico por dónde empezar, más que el protocolo que tiene la policía cuando eso ocurre. Hasta que se dieron cuenta que había un elemento muy importante que podría haber captado más detalles. Se encontraba una cámara de seguridad en la entrada de la casa de Sandra. El abuelo de la niña había colocado una cámara de seguridad hace un tiempo para poder detectar cualquier acto vandálico que pudiera ocurrirles. Por ejemplo, algún adolescente haciendo grafitis, alguien irrumpiendo en el jardín, cortando las flores, alguna persona tratando de entrar a la casa, cualquier cosa. Así que decidieron revisar las imágenes y efectivamente Sandra aparecía en el video. Eran las 4 de la tarde y se veía a la pequeña niña dirigiéndose a su casa con una remera, una camiseta rosa de Hello Kitty y unos leggings negros, saltando tranquila como siempre, y cuando estaba a punto de llegar a las escaleras de la entrada, volteó hacia su derecha y salió de la escena caminando. 15 segundos dura este clip y es la última vez que se ve a Sandra a punto de llegar a su casa. Janet Thiessen, la jefa del departamento de policía de Tracy, dice que, aunque son solo 15 segundos, es la prueba que necesitan para saber que ella estuvo a punto de volver a su casa. Pero algo llamó su atención, cambió su rumbo y desde ahí desapareció. Así que este fue el punto de partida para iniciar la investigación. Lo primero que hicieron fue investigar el círculo más cercano de Sandra. Ella tenía una buena relación con sus hermanos y abuelos con quienes vivía, así que en realidad nunca fueron tomados en cuenta como sospechosos o personas de interés para este caso. Pero no pasaba lo mismo con su padre, Daniel Cantú, quien en esos precisos momentos se encontraba en una disputa legal con María por el pago de la pensión alimenticia de la niña. Es más, el hombre ni siquiera tenía una relación con su hija, porque ni siquiera la llamaba, ni mucho menos la visitaba, así que la policía empezó a sospechar que quizá él había sido quien tomó a Sandra con la finalidad de quitársela del camino. Pero no pasó mucho tiempo para que se comprobara que Daniel Cantú no se encontraba en Tracy cuando la pequeña desapareció. Así que fue dejado de ser tomado en cuenta como persona de interés para el caso. Las horas pasaban, la policía trianguló toda la zona donde iniciaron labores de búsqueda. Rápidamente se armaron brigadas de voluntarios para que ayudaran en las labores, pero nadie encontraba ni siquiera un rastro que pudiera brindar una pista de qué pudo haberle pasado a Sandra. No había más cámaras de seguridad en el barrio y María, junto a su familia, se encontraba destrozada, porque ya casi amanecía y se preguntaba si su hija había comido o bebido algo, o quizá si pudo encontrar un refugio en donde abrigarse del frío. Amaneció 28 de marzo y para ese entonces ya se había desplegado una búsqueda gigante. Había un helicóptero en todo el área buscando con sensores de calor dentro y fuera de la unidad de viviendas, preguntaban casa por casa, rastrearon negocios locales, pero nada. La policía estaba realmente impactada porque parecía que Sandra se había evaporado en el aire y nadie les daba ningún indicio que pudiera ser tomado en cuenta para encontrar un rumbo en la investigación. Así que emitieron un boletín de desaparición que alertó rápidamente al
CARD, que son las siglas para Child Abduction Rapid Deployment, lo que se traduce como despliegue rápido de sustracción de menores. Un área especializada del FBI, liderada en ese entonces por Joseph Bryan, agente especial, quien se trasladó hasta Tracy junto a todo su equipo para poder tomar las riendas de la investigación. El tiempo pasaba y todos en la policía sabían que cada segundo que transcurría era una probabilidad menos de que Sandra estuviera con vida. Lo primero que hizo el FBI cuando tomó la investigación fue interrogar a absolutamente todos los residentes del parque privado de casas móviles donde Sandra vivía. Y lejos de detectar un solo sospechoso, la tarea se complicó todavía más cuando se dieron cuenta de que Sandra era sumamente popular en el área. Todos la conocían y quizás Sandra haya estado en la casa de todos sus vecinos por lo menos una vez en su vida porque era una niña sumamente sociable y amigable. No solo le gustaba hablar con los niños de su edad, sino que también le gustaba hablar con adultos y siempre se ofrecía a ayudarles en alguna tarea del hogar. Eso, sumado a que todos los niños jugaban libremente fuera de sus casas, convertía ahora a todas las personas, a todos los vecinos, en sospechosos. Lo siguiente fue determinar personas que hubieran estado involucradas en este tipo de delitos o que tuvieran antecedentes penales y que residieran en este mismo condominio. Principalmente masculinos de entre 25 a 40 años de edad que tuvieran contacto con Sandra al menos en los últimos años, ya que era muy probable que la persona responsable de su desaparición la haya conocido. Ahora, hay que tener en cuenta que este es un perfil hipotético basado en estadísticas realizadas por perfiladores del FBI. Estamos hablando de un caso donde no existe una escena de crimen, así que realizar un perfil muy detallado, quizá más cercano a la realidad, es mucho más complicado. De todas formas, por algo se tenía que empezar. A la par que todo esto estaba pasando, María recibió un mensaje de texto de una de sus vecinas, madre de una amiga de su hija, donde le decía: "Dile a la policía que encontré algo alrededor de las 4 de la tarde. No sé si hace diferencia o no, pero se robaron una de las maletas que estaba en la entrada de mi casa". La policía anotó el evento, pero tampoco había imágenes que mostraran a alguien sustrayendo la maleta o algún otro detalle, así que tuvieron que seguir adelante. Ahora, algo que le preocupaba mucho a los investigadores era que el barrio bordeara la autopista 205 que conecta la ciudad de Tracy con la bahía. Esto quiere decir que si alguien externo ingresó en el lugar en un vehículo y sustrajo a Sandra del parque de casas móviles, habría escapado de inmediato por esta vía que conduce hasta la bahía, lo que haría casi imposible poder atraparlo o tener pistas al respecto. La policía estaba preocupada y parecía que las cosas se complicaban cada vez más. Para este punto, ya se había instalado una oficina solo dedicada a la búsqueda de Sandra y habían aproximadamente 200 personas buscando a la niña. Su foto ya era transmitida en medios de comunicación y la búsqueda se extendió a toda la ciudad, pero seguían sin encontrar ningún tipo de pista, hasta que el equipo de búsqueda que se encontraba en el basurero de la ciudad halló lo que parecía ser la camiseta rosa que usaba la pequeña Sandra el día de su desaparición. Con mucho pesar, la policía tuvo que enseñársela a la familia, pero afortunadamente era de un talle mucho más grande que la de Sandra. En medio de tanto caos y desesperación hubo un respiro y la esperanza de encontrar a la niña con vida volvió a surgir. Era momento de revisar el filtro que la policía tuvo que aplicar en los vecinos de Sandra para poder hacer un descarte y quedarse solo con los sospechosos que cumplían con el perfil hipotético que se había planteado. Los resultados fueron totalmente espeluznantes. En el barrio había un número considerable de personas con antecedentes penales, personas con libertad condicional y, lo que preocupó todavía más, una larga lista de delincuentes sexuales registrados. Es decir, podría haber en el barrio, con todo esto que les estoy diciendo, otros delincuentes sexuales no registrados. Ahora, de estos sospechosos empezó a hacerse una investigación respecto a cuánta cercanía tenían con Sandra y rápidamente saltaron las alarmas cuando descubrieron un evento que había ocurrido hacía 2 años atrás de la fecha de la desaparición. Y era que en un verano, estando en la pileta de la localidad, cuando Sandra tenía 6 años, un hombre se le acercó a la pequeña, le apartó del rostro un mechón de pelo que le cubría la cara y, sin mayor reparo, besó a Sandra en los labios mientras se encontraban
ahí en la pileta. Aparentemente la madre de Sandra no estaba presente cuando esto ocurrió, pero sí el resto de su familia, quienes, según la versión de Angie Chávez, la tía materna de la niña, se preocuparon, pero dejaron pasar este incidente debido a que el hombre dijo que lo había hecho en señal de afecto sin ninguna malicia. Yo le rompo la cara, voy a dejar esto en el video, le rompería la cara. No pasó a mayores en ese momento, pero claramente, dadas las circunstancias, la policía puso su mirada sobre este sujeto. Cuando procedieron a interrogarlo, él de inmediato reconoció lo sucedido en esta piscina y reiteró que no lo había hecho con malas intenciones. Este hombre no tenía ninguna clase de antecedentes, pero sin embargo, le hizo una perturbadora confesión a los investigadores del caso. Tenía fantasías íntimas con menores. Ahora se había convertido en el principal sospechoso del caso, en la principal persona de interés. Pero esto era solo el inicio. De pronto, el administrador de la unidad vecinal recordó un evento extraño ocurrido el mismo día de la desaparición de Sandra. Un coche de helados, de aquellos típicos que se ven en Estados Unidos, con la musiquita que llama la atención de los niños, estaba estacionado muy cerca de la casa de Sandra, y el hombre que lo conducía estaba conversando con todos los niños que se acercaron. Este heladero jamás había ingresado al parque antes, así que al administrador esto le pareció altamente sospechoso y se enfrentó a él pidiéndole que se retirara del lugar, y sin más, se fue. La policía se cuestionaba si esto tenía que ver con la desaparición de Sandra. No estaba claro, pero tenían que descartar todas las posibilidades. La policía estaba actuando lo más rápido que podía. Sin embargo, no había evidencias o pruebas precisas de dónde se encontraba Sandra. Era la noche del 28 de marzo del 2009 y había pasado todo un día sin tener noticias de la pequeña. Así que todas las personas de la comunidad que estaban preocupadas también por la menor se reunieron en medio del parque de casas móviles para mostrar su apoyo a la familia a través de una vigilia, donde llegaron con velas y cientos de animales de peluche para mostrar su cariño. Las esperanzas se estaban esfumando y mientras eso ocurría, la policía estaba presente siguiendo con sus investigaciones, cuando de pronto el grito de una mujer totalmente frenética rompió el silencio de la noche diciendo: encontré algo, encontré algo. De inmediato un par de agentes se acercaron a ella y la acompañaron hasta la zona donde se encontraban los buzones de correo del complejo habitacional, y ahí ella le señaló en el piso lo que parecía ser una nota escrita a mano donde podía leerse: Cantú encerrada en una maleta arrojada al agua en Bucketty Road y Whitehall Road. Testigo. Ahora los investigadores tenían una pista y, fuera real o falsa, como suele suceder en algunos casos, algo tenía que ver de todas maneras. Así que de inmediato los expertos comenzaron a analizar la nota, que para empezar estaba escrita con errores ortográficos deliberados, es decir, estaba mal escrita a propósito, probablemente para poder camuflar la verdadera letra de quien la haya escrito. Había muchas dudas. ¿Por qué aparecería una nota en plena vigilia? ¿Alguien estaba tratando de desviar su atención? Podría ser, pero la policía no podía darse el lujo de dejar pasar esta información porque en realidad solo tenían conjeturas y suposiciones. No había nada concreto que pudiera darles pistas acerca del paradero de Sandra. Así que ni bien amaneció, un equipo de búsqueda fue enviado a la zona indicada en el papel. Cuando llegaron, se encontraron en una zona de granjas lecheras rodeadas por una serie de estanques de sedimentación para el escurrimiento del estiércol de ganado, es decir, aguas residuales, por lo que buscar en ellas se tornó muy complicado. Sin embargo, lo hicieron sin éxito alguno. Entonces, ¿el mensaje era una farsa? No había más remedio que recurrir a la persona que lo encontró para tener más detalles al respecto. Su nombre era Melissa Huckabee, quien para el día de los hechos tenía 28 años de edad y era la madre de la mejor amiga de Sandra, una pequeña de 5 años que vivía al lado. Las niñas siempre jugaban juntas luego de la escuela y la verdad es que ambas familias eran muy allegadas. Melissa era maestra de la escuela dominical, ya que su abuelo Clifford Lawless era el pastor de la iglesia bautista Clover Road, que quedaba muy cerca del parque de casas móviles donde ellos vivían. Cuando la policía fue a buscarla nuevamente a la unidad de viviendas,
pruebas, resulta que ella era la misma mujer que había denunciado que se habían robado una maleta que había dejado en su entrada. Así que la policía estaba convencida de que ella probablemente había notado algo o tenía alguna información que pudiera ser de ayuda para encontrar a Sandra. Cuando empezaron a entrevistarla, Melissa comentó que cuando leyó la nota que encontró cerca de los buzones la noche de la vigilia, se alarmó porque en el papel decía que Sandra estaba en una maleta y que la maleta que justo le habían robado era lo suficientemente grande para que un niño quepa dentro de ella. Estas declaraciones, más el hecho de que ella misma se hubiera involucrado en el caso y fuera tan participativa en él, sumado a que su historia estaba tornándose poco creíble, empezó a preocupar a los investigadores, quienes de inmediato pusieron su mirada sobre ella. Pero Melissa tenía una coartada. A la hora en que Sandra desapareció, ella se encontraba sola en la iglesia de su abuelo, decorando el salón donde daba clases dominicales. Incluso obtuvieron los registros telefónicos de la mujer y verificaron que cerca a la hora de los hechos, ella realizó una llamada desde la iglesia al administrador del condominio donde vivían. Con toda esta información, los agentes decidieron primero registrar el auto de Melissa. Y aquí encontraron algo curioso. Una nota de papel con tinta azul en donde había 3 garabatos diferentes. Cuando los expertos analizaron los trazos, debajo de estos garabatos había en realidad 3 frases ocultas: Bucketty Road, Whitehall Road y agua. La misma dirección que había en la nota que había dejado el supuesto testigo del caso. Entonces, ¿era ella misma quien había escrito la nota? ¿Qué más sabía ella sobre la desaparición de Sandra Cantú? La policía tenía muchas preguntas que responder, así que decidieron registrar su casa. Dentro de su habitación, en el cajón de la mesa de noche, encontraron una libreta a la que le faltaba una hoja. Cuando la llevaron a analizar, descubrieron que la nota encontrada en la noche de la vigilia correspondía a dicha libreta, e incluso pudieron comparar algunas letras escritas en ella con las de la nota, y efectivamente Melissa Huckabee la había escrito y había hecho creer a todos que ella la encontró. En este punto de la investigación, la policía empezó a barajar 2 alternativas. La primera era que quizá Melissa quería sus 5 minutos de fama. Ya saben, como esas típicas personas que hacen que todo se trate sobre ellas mismas. Y que, aunque no lo crean, suele suceder mucho en este tipo de casos. Personas que entorpecen la investigación simplemente porque quieren atención. La otra posibilidad es que estuviera escondiendo algo mucho más turbio que tuviera que ver directamente con la desaparición de Sandra Cantú. Es así que empiezan a interrogarla, pero lejos de negarse a responder las preguntas, Melissa se muestra muy colaborativa y brinda información valiosa sobre un sujeto del barrio que en algún momento había sido involucrado con un caso anterior, en donde básicamente habían drogado a un menor de 7 años y él ayudó a su madre llevándolo hasta el hospital. Después desapareció justo cuando llegó la policía. Ese caso no llegó a mayores, pero esta vez la policía decidió cerciorarse llevando un perro especialista en olfatear cadáveres hasta su vivienda, el cual dio un resultado positivo en el vehículo de este hombre. Pero cuando los forenses hicieron las pruebas correspondientes, no encontraron ningún resto humano. Poco a poco iban apareciendo más y más cosas alarmantes. Por ejemplo, los vecinos del parque de casas informaron a la policía sobre un joven que vivía con su padrastro en una casa rodante que siempre era visto con Sandra. Cuando ingresaron a su vivienda a investigar, ellos mismos mostraron a la policía algunas fotos que tenían de Sandra. Algunas de ellas únicamente de sus piernas o Sandra sentada en sus regazos. A la par hallaron imágenes cuestionables de niños en su computadora y un oso de peluche que usaban para autocomplacerse. Sin embargo, ninguno de los hombres tenía antecedentes penales, así que simplemente fueron sumados a la lista de personas de interés. Pasaron horas, minutos y la policía no tenía ninguna certeza, así que lo que decidieron hacer fue empezar a reducir su lista de sospechosos. Para ello sometieron a cada una de las personas de la lista a una prueba de polígrafo para ver si lograban obtener alguna inconsistencia. Recordemos que la prueba de polígrafo no es realmente acerca de si mentís o decís la verdad, pero a los agentes les puede dar una idea de cómo te comportás bajo presión, entre otras cosas. Uno a uno iban debatiendo los resultados hasta que una llamada al sheriff de la ciudad cambió por completo el curso de la investigación. A 3 kilómetros del parque de casas donde vivía Sandra, los trabajadores de una granja lechera observaron una maleta flotando sobre las aguas residuales que habían reducido su nivel recientemente.
recientemente. Pronto el FBI y el equipo de investigación llegaron hasta la zona. La encontraron, sacaron la maleta del agua y por el peso de esta, definitivamente había algo dentro. Lo primero que pudieron notar es que las cremalleras estaban aseguradas con unas cuerdas blancas. Transportaron la maleta hacia las oficinas del médico forense del condado de San Joaquín y al abrirla descubrieron el cuerpo sin vida de una pequeña niña en posición fetal. Los registros dentales y la ropa que llevaba puesta confirmaron lo que los investigadores no querían escuchar. Era Sandra Cantú. Habían pasado 11 días de su desaparición y ahora lo único que quedaba por hacer era intentar descubrir al responsable de este suceso y obtener justicia para Sandra y para su familia. La pequeña estaba vestida con las mismas prendas que portaba el día que desapareció y los exámenes toxicológicos revelaron que se le habían suministrado benzodiazepinas. No había signos visibles de violencia, por lo que la conclusión fue que Sandra fue sedada y luego asfixiada antes de ser puesta en la maleta. Pero había algo que nadie se esperaba. En un análisis más profundo se pudo determinar que Sandra había sido agredida sexualmente con un objeto y que luego su agresor había limpiado su cuerpo, lo que usualmente es señal de remordimiento y muchas veces indica que la persona responsable del crimen era cercana a la víctima. Otras veces también puede significar simplemente que la persona sabe lo que está haciendo. La familia de Sandra fue informada de los hallazgos. Fue un momento sumamente duro porque su madre aún conservaba la esperanza de encontrar a su pequeña hija con vida, pero lamentablemente no fue así. Sandra había sido asesinada y la policía estaba tratando de trabajar para poder hallar al culpable. Y dadas las circunstancias, ahora Melissa Huckabee, la vecina que había reportado el robo de su maleta y había escrito y encontrado la nota que daba la ubicación exacta donde más tarde fue hallado el cuerpo de Sandra, había pasado a ser la principal persona de interés de este suceso. El paso siguiente para la policía fue ir a buscar a Melissa Huckabee a su domicilio con la intención de hacerle la prueba del polígrafo. Pero cuando los investigadores llegaron a su casa, resulta que no la encontraron porque Melissa había sido ingresada de emergencia al hospital porque había intentado quitarse la vida ingiriendo navajas para afeitar. La policía estaba desconcertada. Entonces, ¿ella era la culpable y se había visto descubierta o seguía intentando llamar la atención? Con Melissa ingresada, lo que hizo la policía fue empezar a interrogar a su familia y encontraron información muy interesante. Melissa tenía un pasado turbio. Y no solo eso, sino que incluso tenía antecedentes penales. 3 meses atrás, antes de la muerte, Melissa había obtenido cargos por hurto menor en una tienda departamental. Pero claro, eso quizá no tiene nada que ver con lo sucedido con Sandra. Sin embargo, conforme se fueron adentrando en su vida, sus antecedentes se fueron poniendo mucho más serios. 2 años atrás, cuando vivían en la ciudad de La Palma, en California, su casa sufrió 2 incendios provocados y Melissa fue calificada como persona de interés en el caso, aunque finalmente nunca se expidió ningún tipo de cargo. Otra cosa que los investigadores descubrieron acerca de Melissa fue que ella estaba diagnosticada con trastorno bipolar, ansiedad y depresión, por lo que tomaba diferentes medicamentos como parte de su tratamiento y era lógico que ella los tuviera en su casa. La cosa es que 3 meses atrás, justo cuando le fueron dados los cargos por hurto menor que comenté hace unos momentos, Melissa también fue acusada por una vecina de haberse llevado a su hija a un parque cercano sin su permiso, y que cuando la trajo de vuelta a casa, la niña tenía un comportamiento sumamente extraño. Arrastraba las palabras, no tenía fuerza en los músculos, estaba muy somnolienta y prácticamente se estaba arrastrando. Así que la mujer y su novio llevaron a la niña al área de emergencias del hospital y los análisis revelaron que la niña tenía benzodiazepinas en su torrente sanguíneo. Melissa obviamente lo negó todo y ningún cargo fue puesto en su contra. Precisamente por eso la policía tenía que estar completamente segura antes de presentar algún cargo en contra de ella. Pero mientras seguían investigando, un infante de marina local que fue entrevistado junto con otras personas que vivían cerca de la zona donde fue hallado el cuerpo de Sandra, declaró que el día de los hechos él se estaba yendo con su esposa a cenar en su auto, cuando de pronto vieron orillado en la carretera
carretera un vehículo con la puerta abierta, así que decidieron estacionarse para asegurarse de que estuviera todo bien. Cuando bajó del auto, el hombre se topó con Melissa Huckabee, que venía emergiendo de una zanja. El hombre describió perfectamente a Melissa y a su vehículo. Dijo que intercambiaron una breve conversación sobre el lugar a donde iba a cenar con su esposa y luego se fue. La hora coincidía con la línea del tiempo en la que fue realizado el crimen. Todas las pruebas apuntaban a Huckabee, pero lamentablemente todas eran circunstanciales. Lo que necesitaba la policía eran evidencias físicas irrefutables. Así que obtuvieron una orden para registrar la iglesia del abuelo de Melissa, lugar donde ella daba clases dominicales. La misión del equipo de investigación estaba clara. Querían encontrar algo que estuviera directamente relacionado con el hallazgo del cuerpo de Sandra. En este caso, algún trozo de cuerda que coincidiera con el que fue hallado en la maleta y que se usó para asegurar la cremallera. Y así fue. Cuando ingresaron al salón donde Melissa daba las clases dominicales, encontraron que la cuerda de la persiana que cubría la ventana había sido cortada y alguien había atado el restante para disimular. Pero además, el equipo también estaba buscando el objeto con el que Sandra fue agredida sexualmente, por lo que registraron toda la iglesia con luminol para intentar hallar rastros de fluidos corporales. Y resulta que en la cocina encontraron un rodillo abollado que tenía una mancha roja, el cual obviamente fue tomado como prueba para ser analizado. En este transcurso pasaron 5 días. Melissa fue dada de alta del hospital y la policía se dio cuenta de que su hija, junto con sus abuelos, habían abandonado la casa y se habían ido de la ciudad. Tenían que actuar con rapidez antes de que Melissa se les escapara de las manos. Así que siendo el 10 de abril del 2009, interceptaron su teléfono para escuchar sus comunicaciones y lograron darse cuenta que estaba planeando algo terrible. Melissa llamó a la casa de Sandra Cantú para pedirle a María, madre de Sandra, que enviara a su otra hija a su casa para que juegue con su pequeña. Todo parecía indicar que Melissa pensaba que se había salido con la suya y quería actuar de nuevo. Pero la policía y el FBI se pusieron en acción para impedir que cobrara una siguiente víctima. Enviaron de inmediato al detective Bauer a casa de Melissa Huckabee y afortunadamente la hermana de Sandra aún no había llegado. El agente le hizo creer a Melissa que estaban tomando otra vez las declaraciones de los vecinos y la convenció de acompañarlo a la estación de policía para una ronda de preguntas. Todo de manera muy casual, pero en lo que en realidad querían era que Melissa Huckabee confesara con su propia voz el crimen que cometió. Ahora la policía tenía las pruebas suficientes para demostrar que Melissa Huckabee era la única responsable de la muerte de Sandra Cantú. Cuando la llevaron a la sala de interrogatorios, el detective Bauer empezó a confrontarla. Primero enseñándole que sabían que ella había escrito la nota y que eso significaba que ella conocía el lugar donde estaban los restos de Sandra. Melissa siguió negándolo y 5 horas de interrogatorio después, el detective le dice que 2 personas la vieron saliendo de la zanja en Whitehall Road entre las 5:30 y 5:40 de la tarde del día de los hechos. Y entonces Huckabee empieza a llorar. Señala que ella les dijo a esas personas que estaba bien y que solo había parado porque necesitaba ir al baño. Pero cuando el detective Bauer le pregunta qué estaba haciendo en ese momento, ella se quiebra por completo y solo responde que fue un accidente. Así que era oficial. Melissa Huckabee acababa de confesar que ella terminó con la vida de Sandra Cantú, pero indicaba que fue de manera accidental. Su versión decía que ella estaba jugando a las escondidas con Sandra y su hija, que pasó un rato, ella se distrajo haciendo otras actividades y se olvidó de que estaban jugando. Luego salió de su casa, tomó la valija que iba a llevar hasta la iglesia de su abuelo, llegó al lugar, sacó esta valija, empezó a decorar su salón y cuando la abrió se dio cuenta que Sandra estaba adentro, pálida y sin movimiento. Melissa intentó despertarla, pero ya era demasiado tarde. Supuestamente Sandra se metió a la maleta para esconderse y ella no lo sabía. Intentó hacerle RCP, pero nada parecía funcionar, así que la puso otra vez en la valija y decidió deshacerse del cuerpo en el estanque porque no quería que nadie pensara que ella la mató. Para este momento ya habían llegado los resultados de las pruebas forenses que indicaban que el rodillo de metal encontrado en la cocina de la iglesia contenía restos del ADN de Sandra y que la cuerda usada para atar las maletas pertenecía a la persiana del salón de Melissa Huckabee. A la par, cuando la policía registró las computadoras de Melissa,
encontraron un artículo de un suceso similar en el que un abuelo había acabado con la vida de su nieto, lo había puesto en una maleta y lo había lanzado al río. Todo parecía indicar que el crimen de Sandra Cantú había sido premeditado. Todo comienza con el clip de la cámara de seguridad que había en la casa de Sandra, el cual solo dura unos cuantos segundos, pero ahora tiene sentido. Al inicio de la investigación, los especialistas indicaban que parecía que algo había llamado la atención de Sandra un segundo antes de poner un pie en la entrada de su casa, para luego cambiar su rumbo y salir de pantalla. Precisamente era Melissa Huckabee llamándola. Esto parecía indicar que Melissa le propuso a Sandra que la acompañara en su auto a decorar su salón de la iglesia. Parece que la pequeña se subió al auto voluntariamente y 8 minutos después de que se vio por última vez a Sandra en la cinta de videovigilancia, se ve pasar el auto de Melissa. Una vez en el lugar, Sandra ingirió una bebida con benzodiazepinas que Melissa le preparó y una vez inconsciente la agredió con el rodillo de cocina. A eso de las 5 de la tarde, el registro telefónico indica que Melissa realizó una llamada al administrador del parque de viviendas reportando que alguien le había robado una valija que había dejado en su entrada. Claramente esto fue para tener una especie de coartada. Minutos antes de las 6 de la tarde, ambos testigos, el infante de marina local y su esposa, vieron a Melissa saliendo de la zanja después de haber dejado la maleta con los restos de Sandra en el estanque. Eso quiere decir que, lamentablemente, Sandra Cantú ya se encontraba sin vida cuando su madre llamó al 911 para reportar su desaparición. Todo sucedió extremadamente rápido. A pesar de todas las pruebas que existen en su contra, Melissa Huckabee seguía insistiendo en que fue un accidente. Y fue recién hasta el 10 de mayo del 2010 que esta mujer decidió aceptar un acuerdo en el que ella se reconoce culpable de los cargos de secuestro y asesinato de Sandra Cantú, a cambio de que los otros cargos, que incluyen el abuso y la suministración de sustancias, quedarán anulados. Así fue como quedó libre de la pena de muerte, fue condenada a cadena perpetua sin oportunidad de obtener libertad condicional. Cada vez que le preguntan a Melissa Huckabee por qué lo hizo, nunca se obtiene una respuesta, pero las autoridades piensan que pudo haber acabado con la vida de Sandra por celos. Por más absurdo que esto suene, celos de que le estuviera robando el afecto de su propia hija, o algo que quizá hace mucho mayor sentido, por una necesidad de reconocimiento. Al involucrarse tanto en el crimen que ella misma cometió, como tratar de ayudar a la policía, a hablar con la madre de Sandra, crear pistas falsas y ese tipo de cosas, quizá ella pensó que nadie la descubriría y que más bien sería reconocida como la persona que ayudó a encontrar los restos de Sandra, y sería considerada una especie de heroína local. Pero finalmente, nada de eso pasó. Se ganó el desprecio total de su comunidad y hoy en día sigue diciendo: todavía no puedo entender por qué hice lo que hice. Esta es una pregunta con la que lucharé por el resto de mi vida. Así que hasta acá llegamos con el caso de Sandra Cantú. Díganme qué piensan abajo en los comentarios y si conocían esta historia. Les recuerdo que me pueden recomendar casos para hacer en el canal en mi mail que está ahí abajo en la descripción de todos los videos. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.